bendiga, jóvenes. Muy buenos días a todos. Vamos con la ayuda del Señor a considerar una enseñanza en esta mañana. Primeramente vamos a orar para pedir al Señor de su ayuda, de su bendición sobre nuestra vida, para que Él se glorifique y nos ayude a comprender su palabra. También tome mi vida en sus manos y así todos juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Puestos de pie ahí en su hogar donde se encuentran, con toda reverencia, cerrando sus ojos, vamos a elevar esta oración a Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, estamos delante de tu presencia, Señor amado, dándote las gracias, alabando y bendiciendo tu nombre, porque eres bueno con nosotros, porque nos das, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Muchas gracias por tu amor derramado sobre nuestra vida. Hoy estamos aquí, Señor amado, para aprender más de tu palabra. Toma nuestra vida en tus manos, Señor eterno. Permite, Padre celestial, que cada joven que sea dispuesto, Señor, a escuchar esta enseñanza pueda ser de grande bendición a su vida. Que tu palabra pueda ser el efecto necesario en su corazón, oh Dios amado. Ciertamente en este tiempo necesitamos tanto de ti, oh Padre mío, pues que así lo podamos hacer, Señor. Mi vida también está en tus manos. Tómame a misericordia, ayúdame, compadécete de mí, Señor de los cielos. Conoces mi vida, mi corazón, Señor, pero en el nombre de Jesús te ruego, Padre, solamente que tú seas conmigo, Señor Dios Todopoderoso. Estoy en tus manos, eterno Creador, y te doy muchas gracias porque sé que me has escuchado y que tú obrarás aún más. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, jóvenes, pues Dios les bendiga. En esta mañana quiero presentarme. Mi nombre es Saraí Montes de Oca y el Señor me permite colaborar en la zona de Topilejo. Y bueno, el Señor tuvo a bien pues que en esta mañana consideremos una enseñanza, la cual lleva por título Ser cristiano, un reto para la juventud. Y vamos a comenzar precisamente definiendo o viendo quién es un cristiano. La palabra de Dios nos dice en Hechos 11:26 de la siguiente manera: y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Bendito sea el nombre del Señor. Como podemos ver en este pasaje, vemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó hasta los gentiles. Fue más allá del pueblo de Israel, de los judíos, sino que también aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios también habían alcanzado la gracia y la misericordia, que ellos recibieron la palabra de Dios. Llegó hasta ellos ese evangelio que también hoy está en nuestra vida. Consideramos que en este pasaje hubo gran número de personas que se convirtieron al Señor al escuchar este mensaje poderoso, este mensaje que cambia, que transforma vidas. Y vemos que ellos fueron enseñados ahí durante un año por Bernabé y por Saulo. Y ahí es precisamente a aquellos que enseñaban la palabra de Dios, les denominaron cristianos, quizás en un tono de burla por seguir las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, para ellos fue de mucho orgullo el portar el nombre de cristianos, y hasta el día de hoy nosotros también lo llevamos, lo portamos con orgullo. Vemos que el ser cristiano precisamente es recibir las enseñanzas, pero no solo eso, sino es tener a Cristo en nuestro corazón. Es la experiencia más hermosa que nosotros podemos vivir. Es la experiencia, jóvenes, que no podemos describir, ese momento tan glorioso en el que Cristo llega a nuestra vida, en el que tenemos ese encuentro personal con Él, en el cual nosotros decimos: sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón.
entra tú a Él, reina tú en mi vida. Y ese momento es inolvidable. En ese momento, cuando comenzamos a tener esa relación personal con el Señor, es algo maravilloso, porque podemos sentirle a nuestro lado. Así, jóvenes, el ser cristiano es tener una vida de unión con Cristo, una vida de comunión. Cristo el Señor es un amigo para nosotros. Vemos que el ser cristiano no solamente es un título o un adjetivo que se le da a una persona. El ser cristiano es una manera de vivir. El apóstol Pablo precisamente lo expresa en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con la ayuda del Señor, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor, porque ciertamente hemos muerto para el mundo. No solamente se queda en conocer a Cristo y en pues vivir esa experiencia de tenerlo, de recibirlo con nuestro Salvador, sino que nuestra naturaleza pecaminosa tenemos precisamente que crucificarla, que hacerla a un lado, ¿cierto? Nuestra carne se va a inclinar hacia el pecado, va a querer hacer lo malo. Pero decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivimos nosotros, ya no somos nosotros, ahora es Cristo el que vive nuestra vida, el que vive nuestro corazón. Alabado sea su nombre. Lo vive Él ahora en nuestra vida, Él gobierna nuestro ser. Ya no es ahora el pecado el que nos gobierna, sino es Cristo el Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él nos amó. Él se entregó. Precisamente esto lleva, ¿verdad?, a todos nosotros. Ese es el motivo, que nos ama. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Es decir, que el hombre, esa condenación a la cual estaba destinado, no vaya, sino que hay un medio de salvación, y precisamente es Cristo el Señor. Y por medio de Él, porque nos amó, porque se entregó por nosotros, nosotros ahora ya no estamos destinados a la muerte, sino a tener vida y una vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que debemos ahora dejar que el Señor viva en nuestra vida. El ser cristiano también, el ser seguidor de Jesucristo, nuestro Salvador, Él mismo expresó a sus discípulos de la siguiente manera. Lo hizo en el Evangelio Santo según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, que dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Consideramos entonces el ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente pues por emoción, no es solamente porque pues algo, me van a dar algo, voy a obtener algo. No, el Señor le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El ser cristiano implica el negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos anhelos, deseos que no van conforme a la voluntad de Dios. Y es difícil. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de realizar esta actividad si a mí me gusta? Pero el Señor decía: niéguense a sí mismos. Tenemos que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, porque nuestra meta es agradar al Señor, porque queremos seguir sus pisadas, como dice aquel himno, porque queremos ir en pos de Él. Y dice: y aún tomar nuestra cruz y seguirle. El ser cristiano no es nada fácil, pero tampoco es imposible.
el ser cristiano, jóvenes, es una grande bendición. Vemos que el ser cristiano también no es una religión, no es un título. Decíamos, es un modo de vivir. Consideramos lo que dice la palabra de Dios una vez más en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 5, 24, y dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Precisamente es que nosotros pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Por lo tanto, nuestra manera de vivir dice, hemos crucificado la carne. Los deseos que la carne tiene han sido crucificados porque le pertenecemos a Cristo, nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Recuerdo, jóvenes, que en alguna ocasión una persona expresaba y decía: no, es que mi viejo hombre ya está crucificado, ya ese viejo hombre está muerto, ya no. Pero en una ocasión le hacen enojar y dice: no, estoy tan enojado que mi viejo hombre se quiere bajar de la cruz. Esto no es posible. Porque si estamos ya con Cristo, si nuestra vida ya le pertenece a Cristo, tenemos que pedirle su ayuda. Nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado y ahí tiene que permanecer, porque debemos de ser fieles al Señor. Esto es lo que implica el ser cristiano: llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, el amar su palabra, el tener esa comunión. Somos cristianos los que seguimos a Cristo, los que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, los que le hemos reconocido como el Rey del universo, como quien nos compró, como quien nos lavó. Bendito sea su nombre. Esto es ser cristiano. Pero también vamos a considerar una siguiente definición, y esta es: ¿qué es un reto? Según el diccionario de la Real Academia Española, un reto es lo que resulta difícil de hacer y que se supone una victoria. También es un objetivo de llevar a cabo y que constituye un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Existen retos en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, retos personales, retos profesionales, retos de salud, entre muchos más. Y todos estos implican de perseverancia. Hoy, en la actualidad, encontramos que esta palabra se ha hecho muy famosa. Contamos precisamente con las redes sociales y en ellas podemos ver que se han propuesto todo tipo de retos enfocados a los niños y a los jóvenes. Sin embargo, en su mayoría tienen como resultado pues daños a la persona de los jóvenes, incluso en algunos de ellos los han llevado hasta el suicidio. Pero vemos por otro lado que también hay retos que los jóvenes se han propuesto que son pues de bendición, de crecimiento a su persona. Podemos considerar aquel joven o aquella señorita que se propone como reto pues el estudiar una carrera, ¿no? Pese a su edad, a sus limitaciones en cuanto a su economía, sino que dice: quiero, me lo propongo, este reto lo acepto. Y bueno, vemos que se proponen para hacerlo, si no cuenta con el apoyo económico, pues dice trabajo, estudio, y esto vemos implica de perseverancia, porque quizás no va a ser nada fácil, pero el que persevera puede alcanzar muchas cosas. Vemos que cuanto más difícil de alcanzar
a cumplir un reto, es mayor el esfuerzo que se tiene que realizar para conseguirlo. Un reto implica muchas cuestiones. El esfuerzo, porque no va a ser nada fácil, precisamente por eso es un reto, porque lleva más allá de lo que se necesita, requiere más empeño de la persona que lo va a hacer. Los jóvenes que están estudiando, que están a mitad de su carrera secular, pues pueden decir, no ha sido nada fácil. Me ha costado quizás desvelos, les ha costado en ocasiones quedarse hasta sin comer, les ha costado quizás no comprarse un dulce, un refresco, un agua. ¿Por qué? Porque saben que tienen que proponerse, que disponerse para realizar y alcanzar su objetivo, que es culminar su carrera. Lleva de un esfuerzo, de algo más allá de lo que damos normalmente. Los retos ciertamente son complicados, pero no son difíciles de alcanzar. Más si hablamos de un joven cristiano que ha tomado un reto personal, un reto para su crecimiento, no va solo, tiene la ayuda y el favor de Dios, bendito sea su nombre, porque aunque por muy difícil que parezca, imposible de alcanzar, y aunque muchos le digan, no lo vas a alcanzar, no lo vas a cumplir, si ese joven, si esa señorita pide a Dios, si ese joven pone en las manos de Dios sus proyectos, lo que quiere realizar, tiene la seguridad de que con la ayuda de Dios lo va a lograr. Ahora vamos a pasar a otro concepto con la ayuda del Señor, y este es precisamente el de juventud. Juventud es un término que deriva precisamente del vocablo latino juventus, y permite identificar al periodo que se ubica entre la infancia y la adultez. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha identificado a la juventud como la etapa que comienza a los 15 años y que se propaga hasta los 25 años de vida de todo ser humano, aunque no existen límites precisos al respecto. Vemos que en la juventud el individuo se encuentra en desarrollo y carece aún de madurez. En esta etapa es cuando los padres aconsejan más a sus hijos. Y tú, joven que me estás viendo, no me dejarás mentir, que nos dicen, escucha el consejo. Yo ya lo viví, yo ya pasé por ahí, atiende al consejo que se te está dando. Y nos dan consejo de todo tipo de índole, para nuestra educación, para nuestra vida, para nuestras relaciones con las personas. Es cuando ahí los padres se ocupan de aconsejar, de enseñar, de instruir a sus hijos, porque precisamente en esta etapa de desarrollo se carece de la madurez para enfrentar los conflictos que se nos van a presentar en la vida adulta. Hace unos días, platicando con unos jóvenes, uno de ellos expresaba y me decía, es que hermana, mi papá me dice cosas que pues para mí todavía se me hacen muy lejanas. Y él decía, mi papá me dice, hijo, cuando uno se casa, tienes la facilidad todavía con tu esposa quizás de mudarte de casa, de ciudad es fácil, pero cuando ya se tienen hijos es complicado. Se necesita buscar estabilidad para ya formar un hogar, una familia donde los hijos se encuentren resguardados, puedan realizar sus estudios. Y decía aquel joven, pues yo eso aún lo veo lejano, pero mi papá me lo está diciendo. Le decía, tómalo en cuenta, atiende al consejo de tu padre, quizás ahorita no, pero en su momento, cuando tú llegues a
esa etapa de tu vida, toma el consejo que te está dando tu padre. Porque precisamente cuando llegamos a la edad adulta muchas veces se dice, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a reaccionar ante esta situación? Bueno, cuando hemos sido aconsejados por nuestros padres, aún por nuestros pastores, sabemos de qué manera actuar, recordamos esos consejos y nos ayudan. Ahorita el joven muchas ocasiones toma decisiones malas para su vida por la misma inmadurez en la cual está, porque apenas está en desarrollo y a veces no sabe y se toman decisiones equivocadas. Sin embargo, en muchas de ellas hay oportunidad para rectificar, para volverlo a intentar. Vemos también que en esta etapa se busca desarrollar un sentido de pertenencia, pues en este sentido, dado a esa necesidad de identificación, pero también de diferenciación, los mismos jóvenes tienden a pertenecer a determinados grupos en base a su estética o a sus creencias. Y vemos, ¿verdad?, que en nuestra sociedad infinidad de grupos hay alrededor que identifican algunos por su manera de vestir, su apariencia física, por lo que les agrada, por algún deporte. Sin embargo, nosotros jóvenes, qué mejor que nosotros nos identifiquemos con aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que nos identifiquemos con aquellos que son salvos, que pertenezcamos a ese grupo. ¿Por qué? Porque es una bendición ser parte de un grupo de jóvenes cristianos, de un grupo que busca a Dios, de un grupo que honra a Dios, de un grupo que lleva las buenas nuevas de salvación. Y no solamente de un grupo de jóvenes, sino de un grupo alrededor del mundo que se llama iglesia, que han sido llamados y entresacados de todas las naciones, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es ahora cuando nosotros debemos de pertenecer, que debemos de buscar estar en ese grupo que nos identifique, porque todos nosotros creemos en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Consideramos que la idea de juventud se aprovecha por lo general para nombrar tanto al grupo de jóvenes como al estado de la persona joven. También vemos que el vivir como cristiano no es tarea fácil. En este mundo tan secularizado, desunido y que se encuentra en una crisis total, en esta civilización que ha sido afectada tecnológicamente. Hoy en día tenemos a nuestro alcance cualquier tipo de información. Podemos saber lo que en este momento está pasando quizás en el Medio Oriente, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Pero esto también ha afectado a la juventud. La tecnología no deja de ser una bendición para quien le da buen uso, pero para quien no, lamentablemente, ha traído graves consecuencias, de lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque podemos encontrar todo tipo de enseñanzas, de doctrinas, encontrar infinidad de información. Sin embargo, nosotros nos debemos de mantener buscando a Dios, agradando y haciendo su voluntad. Vemos que aún en ese ambiente hostil en el que se vive, el practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es todo un reto en esta actualidad. Porque para la juventud de ahora es algo ilógico el decir tienes que vestir honestamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se les hace algo tan anticuado el ver a la señorita vestir honestamente con su falda?
Ver al joven también vestir honestamente es algo ilógico. El seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo para muchos les es locura. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre mirar al blanco, mirar a Cristo y agradarle con todo nuestro corazón. Podemos ver que la juventud es una de las etapas más hermosas que el ser humano puede vivir y una de las más importantes en la etapa de la vida. En ella se marca de forma definitiva nuestros valores, también nuestros principios, nuestra forma de pensar y de opinar. Es donde nosotros tomamos las decisiones que de alguna manera marcarán el camino que seguiremos hacia el futuro. Y por ejemplo, ¿qué decisiones tomamos en nuestra juventud? ¿Qué estudiar? Muchos dicen, aún no sé cuál es la carrera que quiero elegir, aún no sé a qué me quiero dedicar, y se cuestiona, se pregunta y dices que no lo sé y se encuentra desorientado. Bueno, ahí es donde decide, donde determina qué es lo que quiere estudiar, ¿en qué va a trabajar? Yo creo que, joven, más de una vez te has preguntado, te has hecho esta pregunta: ¿a qué me voy a dedicar cuando sea mayor? ¿Cómo, de qué manera voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenemos todas estas preguntas, pero hay una muy importante, la cual hoy tú te tienes que hacer. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Esto también es muy importante. Ahora que eres joven, puedes aprovechar ese tiempo. Lo puedes tomar, porque tú decides ahora en dónde pasarás esa eternidad. ¿En la condenación? ¿En el juicio? ¿O tú quieres decidir pasar la eternidad con Cristo allá en el reino de los cielos? Hoy tú tomas esa decisión que precisamente van a afectar para tu futuro. Aquí tú lo decides y tienes esa oportunidad de hacerlo. Es algo tan clave. Y si tú ya te convertiste a Cristo, ya eres seguidor de Cristo, ya le obedeces, le buscas, mantente firme hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Mantente en fidelidad, mantente en santidad. Pero si hubiese algún joven, alguna señorita que no ha hecho esa decisión, que aún no ha tomado con seriedad las enseñanzas, hoy es la oportunidad de que tomes esa decisión, porque va a ser de mucha importancia, de mucha trascendencia para tu vida. El ser cristiano nos lleva a la eternidad. Bendito sea el Señor. Es aquí, en este momento, en esta etapa, donde asumimos el reto de ser cristianos o de no serlo. Por ello, la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, y dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Por qué ser cristiano es un reto para la juventud? Precisamente el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le da esta recomendación: ten cuidado de ti mismo. Es lo primero, debe de tener ese cuidado de él, de su persona. Ten cuidado de ti mismo. Porque ciertamente el tener ese cuidado es nuestro testimonio.
nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos hacia los demás. Ten cuidado de ti mismo. Porque podemos ver, dice una frase por ahí, que las palabras atraen, pero el ejemplo arrastra. Tiene que haber una congruencia entre lo que yo digo y entre lo que hago. Tiene que haber esa congruencia. Por eso el apóstol le recomienda y le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Qué tenemos que cuidar de nosotros? Muchas veces sí dice, ay, el carácter. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude entonces. El temperamento, que sea Dios quien lo controle. Ten cuidado. Tu testimonio, ¿cuál es? ¿Dios se agrada de la manera en la que tú vives? ¿Dios acepta tu manera de vivir? Porque decíamos que el ser cristiano es un modo de vida. No puedes ser cristiano solo de domingos, solo de días de culto y presentarte en la casa de Dios y decir: en estos momentos soy cristiano. Pero al otro día que tú te vas a la escuela, a tu trabajo, actúas como totalmente alguien que no tiene a Cristo en su corazón. No, por eso se le decía: ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo hablas? Alguien en una expresión, en una plática, expresó una palabra grosera. Y dijo: ay, perdón, se me salió, se me olvidó que estaba con cristianos. Cuando él también era parte. ¿Eso es tener cuidado de sí mismo? No. Debemos de ocuparnos en ese cuidado. Y aún le decía el apóstol, y de la doctrina. Cuán importante es tener ese cuidado de la doctrina. Gracias a Dios, nosotros hemos conocido la palabra de Dios en un movimiento donde se nos predica solamente la palabra de Dios, la doctrina pura, la doctrina sana, de la cual nosotros debemos de tener cuidado. Porque precisamente han surgido todo tipo de doctrinas, todo tipo de enseñanzas. Y es que ahora en esta actualidad se busca que la palabra de Dios se adecue a la manera de vivir del joven, de la señorita, y no es así. Nosotros nos debemos de adecuar a lo que la palabra de Dios dice. Debemos de obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Debemos de tener cuidado de la doctrina, de lo que se nos ha sido enseñado. Lamentablemente, ¿cuántos apostataron de la fe? ¿Cuántos se dejaron engañar por doctrinas falsas, por doctrinas erróneas? Y hoy lamentablemente los vemos totalmente perdidos cuando conocieron la doctrina pura y santa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener cuidado de ello, de las enseñanzas. Se nos predica, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de escuchar palabra de Dios a través de este medio. Pero debemos de tener cuidado hacia qué prestamos nuestros oídos, hacia qué tipo de enseñanza, hacia qué doctrina. Y muchos lamentablemente se han dejado engañar, se han dejado envolver. Pero joven, señorita, tú guarda la palabra de Dios en tu corazón. Dice aún, ¿verdad? Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es decir, no solamente el guardar la palabra de Dios, el obedecerla, el ser cristiano, el aceptar el reto de vivir en santidad, de seguir a Cristo nuestro Salvador, no solamente va a traer como resultado la salvación para tu vida, sino también para los que te oyeren. ¿Quiénes son los que nos oyen? Tenemos familia, a nuestros padres. Quizás más de uno, sus padres
sean inconversos, no quieran obedecer a la palabra de Dios, pero si tú persistes, si tú tienes cuidado de ti, de la doctrina y persistes, ellos también van a ser salvos. No solamente nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, compañeros de trabajo. ¿Cuánta gente, con cuánta gente no nos hemos cruzado alrededor de nuestra vida? ¿Y a cuántos de ellos les hemos hablado de Cristo? ¿A cuántos de ellos nosotros les hemos enseñado, les hemos presentado a Cristo el Salvador? Por eso debemos de tener ese cuidado, porque quien tiene un mal testimonio, pues no tiene la libertad para decir soy cristiano, porque lo primero que es el señalamiento. ¿Eres cristiano y mira cómo vives? ¿Eres cristiano y mira cómo hablas? No, joven, señorita, por ello debes de tener ese cuidado. ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que tus amistades sean salvas y conozcan de Cristo? Acepta el reto de ser cristiano, de vivir en santidad. Aún también encontramos en la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 que nos dice de la siguiente manera: alabado es el Señor, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Consideramos entonces ahora, ¿verdad? Una vez más la palabra del Señor. Huye también de los deseos juveniles. Porque precisamente decíamos, el ser cristiano no es fácil, es un reto. Tenemos que huir de los deseos juveniles. ¿Quién no, como joven, desearía quizás estar en una fiesta en donde hay música, hay alcohol, hay pues cuántas cosas? Sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nos dice: huye de los deseos juveniles, huye. El mundo nos presenta cosas muy atractivas, cosas a nuestro parecer hermosas, tal pareciera que son buenas, pero traen como consecuencia la muerte, y una muerte eterna. Por eso huye. Si hoy tú haces la decisión, si hoy tú haces el compromiso y huyes de todos esos deseos, te apartas y buscas al Señor, no se compara con lo que el Señor te promete un día en la gloria eterna. Hoy quizás aquí llorarás y dirás: yo quiero, pero Señor, ayúdame. El Señor un día recompensará también tu esfuerzo. Y lo mejor de todo es que un día podremos estar frente a Él y le conoceremos tal cual es Él. Pero por ello debemos de esforzarnos, de huir, de aceptar ese reto de vivir siendo unos verdaderos cristianos, siendo hijos de Dios fieles a Él. Y dice: y sigue la justicia, la fe, la caridad, con los que invocan al Señor de puro corazón. Y es que ¿quiénes son los que invocan al Señor de puro corazón? Los que le tienen en su vida, los que han experimentado la salvación, los que han sido comprados, los que han sido lavados, los que forman parte del cuerpo de Cristo y los que le están esperando con gozo y con alegría. Con ellos invoca al Señor. Tú puedes formar parte. Bendito sea el Señor. Debemos de ser, con la ayuda del Señor, unos verdaderos cristianos. También dice la Escritura una vez más en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud,
pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Algo más para los jóvenes. El ser joven es lo más hermoso, porque tenemos la vitalidad, el ánimo, el entusiasmo para realizar todo tipo de cosas, pero no por esto se le va a menospreciar, ¿verdad?, al joven. Al contrario, aunque seamos jóvenes, tenemos que ser ejemplo. Y no solamente hablando con aquellos que no conocen de Dios, dice la Escritura, ejemplo de los fieles. Tenemos que ser ejemplo. Y miren, y es que muchas veces hay quienes dicen, ¿verdad?, cualquier error, por muy pequeño, está mal. Tú esfuérzate, joven, para ser ejemplo. De tus propias fuerzas no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, solamente con la ayuda de Dios, solamente con su ayuda. Pídele al Señor que te tome de su mano para que tú puedas ser ejemplo, para que tú puedas avanzar, puedas caminar agradando solamente a Dios. Porque ese es nuestro propósito, agradar a Dios y con nuestra vida honrarlo. No estamos aquí, ¿verdad?, para agradar a otra persona. No, que siempre el deseo de nuestro corazón sea que Dios se agrade de nuestra vida. Por eso dice, sé ejemplo de los fieles. Sé ejemplo. Compórtate, guárdate. Actúa con temor de Dios en tu corazón. Cada vez que tú vayas a realizar una acción, pregúntate a ti mismo, ¿le agrada al Señor lo que voy a hacer? ¿Dios se agradará de la reacción que voy a tener? Para que entonces con libertad tú lo puedas hacer. Sé ejemplo en palabra, en conversación. Es de verdad, se marca una diferencia entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que tienen temor de Dios. A veces para el joven que es temeroso del Señor, entablar una plática con alguien que realmente toda la plática se la vive hablando en doble sentido, con palabras groseras, con obscenidades, es incómodo. Pero el joven habla correctamente porque quiere agradar a Dios. Por eso, sé ejemplo en palabra, en tus conversaciones, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Que primeramente Dios se agrade de tu vida, pero también que los que digan, que los que te vean, que con los que tú convivas puedan decir, ese joven es diferente, ese joven tiene algo especial. Y también deseen, yo quiero lo que ese joven tiene. ¿Y qué es lo que tenemos? Es a Cristo en nuestro corazón. Es lo que nos hace ser diferentes, tener a Cristo en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia podemos encontrar diferentes casos, pero vamos a considerar uno de ellos. A un joven con sus amigos que decidieron honrar a Dios, y este fue Daniel. Y vamos a recordar que Daniel
fue llevado a cautiverio en Babilonia, lejos de su familia, lejos de su entorno, de su nación. Y fue llevado a Babilonia, a una nación de costumbres totalmente paganas y llena de idolatría. Sin embargo, pese a todas estas circunstancias que afectaban a su alrededor, Daniel y sus amigos decidieron honrar a Dios. Vamos a dar lectura a Daniel 1:8 con la ayuda del Señor. Daniel 1:8, que dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel, siendo un joven de aproximadamente unos 14, 16 años, fue llevado al cautiverio. Sin embargo, él tenía muy claro que debía de honrar a Dios en el lugar en el que él estuviera, que él debía de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, y así lo hizo. Fue recto, él y sus amigos. En ellos hubo integridad para actuar. Ahí ellos estaban lejos, sí, había otras personas de su nación, pero ellos, igual que los demás, pudieron haber pensado, pues no pasa nada, pues estamos lejos, nos olvidamos y pues tenemos que hacer lo que pues aquí en Babilonia se hace, se practica. Sin embargo, Daniel tenía muy claro que su propósito era honrar solamente a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Porque déjenme decirles, jóvenes, que debemos de ser cristianos en donde estemos. No importa con quién esté o en qué lugar esté, no importa. Yo soy cristiano aquí, en mi casa, en la escuela, en el trabajo y en el lugar en donde esté. Debemos de comportarnos como cristianos, vivir en integridad, porque precisamente la integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos va a determinar lo que hacemos. La integridad es importante. Por ello nosotros debemos de guardarnos en todo tiempo. En una ocasión un grupo de jóvenes salieron a un lugar y entre ellos pues iban jóvenes que eran nuevos en el conocimiento y pusieron música secular, música que no alaba a Dios. Y uno de esos jóvenes recordó que pues a él también le gustaba esa música y vio a todos los otros jóvenes cantándolas y ahí él decía, pero ¿lo puedo hacer? Sí puedo hacerlo. Pero no quiso hacerlo porque decía aquel joven, él quería agradar a Dios, y si él sabía que si se dejaba contaminar un poquito, iba a desagradar a Dios, y él no quería pecar en contra de Dios. Pidió a los jóvenes que iban en aquel grupo que quitaran aquella música. Porque empezó, ¿verdad?, una plática con ellos y les decía, es que si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no deberíamos estar haciendo esto, sino al contrario, deberíamos de cantar alabanzas, himnos al Señor. Y esos jóvenes entendieron y así lo hicieron, pero es difícil en muchas ocasiones. Debemos de asumir precisamente ese reto. Y así como Daniel, el proponer en nuestro corazón el no contaminarnos con las cosas que este mundo ofrece, que debemos de guardar nuestra vida, nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos de guardarnos, de ser rectos,
Podemos decir aquí, nadie me ve, quizás cuando sales hacia la escuela, hacia tu trabajo, vas a algún lugar en donde probablemente no haya nadie que te conozca. Lo puedes hacer, pero siempre recuerda que Dios está ahí donde tú estás. Que si tú eres íntegro, el Señor también te dará recompensa. Pero tienes que guardarte, tienes que proponer en tu corazón no contaminarte y agradar a Dios. Para Daniel, pudo haber sido muy fácil participar de la comida que le servían al rey. Esa comida debió de haber sido muy sabrosa, junto con las bebidas que estaban. Pero también sabía que todo lo que en esa mesa se servía había ya sido ofrecida a los ídolos. Por eso Daniel lo propuso en su corazón. Tomó la determinación, asumió el reto de honrar a Dios. Y al final de los días, junto con sus amigos, de no participar de aquella comida, se notó una diferencia, un cambio. Y Dios tuvo a bien poner a Daniel en lugares muy especiales, porque en todo momento le honró, le fue fiel. Y así nosotros también debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Alabado es el Señor. Amén. Versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado es el Señor. Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos decir que amamos a Dios, pero también amamos las cosas del mundo. No podemos decir que honramos a Dios cuando nosotros cometemos pecado o todo tipo de maldad. No se puede. Aquí es una determinación. ¿Eres cristiano o no lo eres? No hay cosas a medias. No hay términos medios. Y la Biblia es muy clara. El que es tibio va a ser vomitado, va a ser desechado. Aquí solamente hay dos opciones: ser cristiano, ser verdaderamente hijo de Dios, ser fiel a Dios, o amar el mundo y todo lo que hay en él. No podemos jugar ya en este tiempo y decir, pues un día soy cristiano y otro día no lo soy, y pues a ver qué pasa, porque eso es jugar con nuestra salvación, porque debemos de prepararnos. Cristo pronto viene y debemos de estar listos, debemos de estar preparados. Pero no queremos, joven, señorita, que cuando Cristo venga tú estés amando las cosas del mundo, cometiendo pecado. No, queremos precisamente que estés viviendo en santidad, que seas fiel a Dios, para que cuando Cristo venga puedas irte con Él, puedas estar en su presencia gozándote con todos los que han sido lavados, con todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Es tan importante, joven, que tú honres a Dios así como lo hizo Daniel, que seas tú un ejemplo
para los que viven a tu alrededor. Hoy se tienen que enfrentar situaciones difíciles porque hay aún a quienes por nuestra forma de vivir, de actuar con temor de Dios, les es molesto. Nos ganamos enemigos gratuitos. Sin embargo, en medio de todas esas situaciones, en medio quizás de las burlas, de las críticas, porque tú te comportas como un verdadero cristiano, tú no te preocupes, al contrario, que en tu corazón haya gozo, porque entonces estás haciendo lo correcto, estás agradando a Dios. Son tiempos en donde aceptar el reto de ser cristiano no es nada fácil, pero hoy queremos hacerte la invitación para que tomes esa decisión que va a cambiar tu vida, que va a llevarte, que va a trascender hacia la eternidad, que hoy tú le des tu vida al Señor. Que hoy permitas que Cristo more en ti, que Cristo viva en tu corazón, que Cristo obre en tu vida pese a las dificultades, pese a todas las cosas, las luchas que vendrán, que enfrentarás. Es un desafío. Pero si tú eliges este camino, te aseguro que no te arrepentirás, que habrás tomado la mejor decisión de tu vida, que te llevará a gozarte a las mansiones celestiales. ¿Quieres hacerlo, joven? La invitación hoy es para ti. Te invito a que una vez más te pongas de pie y elevemos esta oración al Señor, dándole gracias por lo que nos ha permitido. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy permites que esta juventud pueda escuchar, Señor, de tu palabra. Cierto, el tiempo en el que vivimos no es nada fácil. Han surgido, Señor, tantas enseñanzas, tantas personas que se oponen a tu palabra, Señor, pero que nosotros seamos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a comprometernos solamente contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra vida en santidad, a obedecer tu palabra, Señor eterno. Ayúdanos, aquí estamos, bendito Padre, porque queremos también, Señor, un día estar delante de ti, Señor eterno, con gozo, Señor, con alegría, contestar a nuestro nombre, Señor amado. Oh Padre bendito, aquí está nuestro corazón y de todos los que en su momento oirán esta enseñanza. Tómanos en tus manos, bendito Padre, que hoy, Señor, el que no ha tomado la decisión de seguirte, de amarte, lo pueda hacer, Señor, porque lo que tú nos ofreces es grande, es maravilloso, Señor amado. Y un día esperamos estar frente a ti. En tus manos, Señor, estamos, eterno Padre, y te damos muchas gracias, porque sabemos que nos has escuchado y obrarás aún más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.